Chip Chick, por favor, toma la pluma. ¿Estás listo? Eso espero, porque no lo voy a repetir. No me mires así. Sabes bien que no lo voy a repetir. Me lo he tenido que memorizar y me va a costar mucho decirlo. Y tenemos que sacar esto pronto o me van a coser a deudas. No te quejes, solo toma la pluma, mójala en la tinta y vamos a ello. Bien. Introducción a la variedad de especies que atañen a las criaturas humanoides que ocupan este reino y otros más allá de nuestro plano. Sí, ese título queda muy bien, queda perfecto. Esto no lo pongas en la grabación. Elimínalo. Chip Chick, no lo pongas. No lo pongas. Que te veo. Bueno, muy bien. Empecemos por la introducción. Primero que todo, las criaturas humanoides son principalmente los moradores más o menos civilizados, que se reúnen en grupos sociales, tribus, en casos más pequeños, concentrados o en estado más salvaje, o directamente en pueblos o grandes ciudades donde hay tal vez miles y miles de individuos. Por lo general, cuanto más pequeña es una comunidad de individuos, más complicado es encontrar una variedad genética interesante. Justo en el lado contrario, cuanto más grande es una comunidad, como es el caso de grandes ciudades, se encuentra una variedad extensísima, muy rica, de todas esas razas, especies. Simple y llanamente es un mix de todo lo que el mundo puede ofrecer. Todos los casos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Las comunidades más pequeñas tienen culturas más arraigadas, tienen una tradición mucho más rica, son más dependientes de algún tipo de religión o algún tipo de tradición que rige las costumbres e incluso el sistema político que rige la aldea. En cambio, las ciudades llevan un poco más de desarrollo, siguen costumbres un poco más complicadas. Puede que sí sean religiosos, pero la política tiene incluso una... ¿cómo decirlo? Influencia, eso es, influencia. Mucho más potente en la sociedad. Y no hablo como en muchos casos se puede ver, con elecciones, presidentes o incluso monarcas. Hablo directamente del constructo social. Gracias a toda esa mezcla de culturas, se han ido nutriendo unos de otros, han aprendido lo que les va mejor y han descartado lo que entorpece esa máquina tan bien engrasada que han ido construyendo. Van eligiendo lo mejor de lo mejor, aunque ciertamente no siempre es así. Pero también puedo decir que por lo general sí tiende a esa mejora, sobre todo con las nuevas y nuevas generaciones. Al principio podrían ser varias tribus que se han ido juntando y habría varios guetos, pero poco a poco la juventud fue mezclándose, rompiendo esos tabús, rompiendo esas tradiciones de la aldea y llegando a tener mezclas, llegando a tener relaciones más allá de simplemente los de su misma especie. Y eso, quieras que no, es lo que nos hace, irónicamente, humanos. Sí, cierto. De parte de Chip Chick, querríamos especificar que cuando nos referimos a ser humanos no estamos despreciando a ninguna otra raza, simplemente es una expresión. Dicho esto, empecemos con los consiguientes capítulos. Y qué mejor forma de empezar el primer capítulo
con los que acabamos de mencionar. Capítulo 1. Los humanos. Los humanos son seres humanoides que suelen oscilar, evitando obviamente mencionar enfermedades o anomalías genéticas, entre el 1,50 m en algunos casos, ya en la adultez obviamente, del género femenino, a incluso algunas veces los 2 metros, 2,10 m, mayormente en los casos de género masculino. Debido a que muchas razas pueden llegar a compartir este mismo esquema biológico que vamos a detallar a continuación, lo mencionaré más detalladamente en el ser humano y posteriormente haré mención a este apartado, así que es importante que usted, lector u oyente, pueda tener en cuenta que esta parte será crucial. Suelen estar conformados en sociedades que tienen un número ni muy alto ni muy bajo de individuos. Suelen vivir aproximadamente unos 80 años de promedio, teniendo más esperanza de vida en el aspecto femenino que en el masculino. Por parte del género masculino, suele abundar la mayor cantidad de musculatura. Parece ser que tradicionalmente habiendo ocupado el puesto de protector del órgano familiar, que luego iremos detallado al puesto de sociedad. Pero de momento parece ser que por biología el género masculino ha sido diseñado para la defensa y la batalla, mientras que el género femenino tiene una mayor resistencia, sobre todo ante enfermedades, seguramente desarrollado por la labor de parto que se lleva a cabo. Un espécimen humano de pequeña edad, hasta que llega a tener una independencia propia, puede llegar a tardar aproximadamente unos 16 años en una madurez, digamos, sexual adecuada, pero en una autonomía completa suele llegar a alargarse hasta los 21 años, 20 años, aunque por cosas u otras hay veces que este factor se ve obligado a llegar antes a costa de otros factores como podría ser el desarrollo social, laboral o directamente psicológico. A nivel físico, no destacan excesivamente por ser criaturas extremadamente ágiles, extremadamente inteligentes, no poseen ninguna habilidad mágica intrínseca, no tienen ningún tipo de detalle concreto que los haga ser especiales, pero sí poseen ciertas características que podrían hacerlos únicos dentro de su, ¿cómo decirlo?, normalidad. Si en algo destacan los seres humanos, es sobre todo en la capacidad de adaptación. Y no hablo en la adaptación al medio. Si sueltas un humano en medio de un pantano venenoso, lo más seguro es que se te vaya a morir. Pero son muy buenos en adaptación social. Un humano le es muy fácil conseguir adaptarse a una sociedad a la cual es directamente exógeno. Es decir, un humano crecido dentro de una sociedad que no sea humana crecerá sin ningún tipo de problema y aprenderá, por lo general, como siempre evitando casos excepcionales o casos concretos, aprenderá la cultura y las habilidades concretas que pueden llegar a ser aprendidas. Por ejemplo, un humano de centauros y desarrollar una gran habilidad con el arco y conocimientos amplios en medicina, llegando incluso, en caso de que sea un ejemplar medianamente excepcional, a llegar al nivel de grandes centauros en la historia. Se puede decir que son la viva representación de maestro de nada, aprendiz de todo. En cuanto a estructura social, son
complicados de definir. No tienen una estructura concreta, pero se pueden definir en dos grandes bloques, en los grupos humanos puros y los grupos humanos mixtos. Los grupos puros son aquellos que no tienen una cantidad significativa de razas exógenas a la raza humana viviendo o conviviendo en su espacio urbano / espacio de vida cotidiana. Suele ser extraño debido al segundo punto que trataremos luego, pero aún se dan. Suelen ser comunidades con un gran apego religioso. Son normalmente de un género más autoritario, hablando en el tono político, debido a que es antinatural, casi podría llegar a decir, que la raza humana no se vea empujada a entablar amistad o relación con el resto del mundo. Si una comunidad es puramente humana, por lo general, es que se ha tenido que marcar de manera artificial. No se encuentran casi en la naturaleza grupos humanos puros. En el segundo caso podemos observar los grupos mixtos, y es que, como ya hemos dicho, tienen una facilidad con entablar relaciones con otras especies y es común que se simbioticen, por decirlo de alguna manera, para suplir las carencias que les puedan faltar. Es común que haya humanos que manden a sus hijos, por ejemplo, a montañas de enanos para que estos aprendan el oficio de herrero y vuelvan convertidos en herreros de la más alta categoría. O directamente humanos adoptados por elfos que, debido a su larga longevidad, casi que los ven como una mascota y estos pueden llegar a aprender las escrituras élficas, magias del bosque, tiro con arco, grandes cantidades de sabiduría milenaria y todo por la gran adaptabilidad que tienen. Y creo que esa sería la base social mínima, la base concreta del ser humano, el aprender todo lo que puedan. Tal vez no sean los mejores, no son algo excepcional, pero sí que pueden llegar a suplirlo todo. Por último, parecen ser seres curiosos que, aunque por ejemplo puedan llegar a practicar la monogamia en una estructura familiar para dejar la descendencia, también pueden verse atraídos por, digamos, estructuras más abiertas, ejerciendo la prostitución y consumiéndola, también consumiendo productos estupefacientes y en general tomando riesgos que seguramente otras personas o incluso razas no tomarían simple y llanamente porque no lo ven lógico. Por lo que a mí respecta, en nombre de mi raza, puedo decir que simple y llanamente creo que somos un grupo fascinante. Si eres un miembro que puede que haya oído hablar de nosotros, lo que seguro es que sí, te invito a tomarte una cerveza con casi cualquier humano que te encuentres. Sin duda, estoy completamente seguro de que no te va a decepcionar. Si te la llegas a tomar, claro. Y si te rechazan, bueno, siempre puedes volver a probar. Chip, chip, pasa de página. Bien. Capítulo 2. Pasemos a una raza un pelín diferente, pero que tampoco es tan extraña, que serían los medianos. Los medianos se podrían llegar a definir como humanos más bajitos, muy carismáticos y que quieren vivir bien la vida. Pero no nos adelantemos, esa sería esa pequeña introducción. Lo que más destaca en ellos es su estatura, mucho más baja de lo normal. Por lo general se podría decir que entran dentro de la categoría de pequeños, pues no suelen sobrepasar el 1,40 m en su estado ya adulto, pero tampoco suelen rebasar
el límite del medio metro en los casos de menor estatura. Por lo general, volvemos a tener ese mismo esquema, el género masculino suele ser un poco más grande, pero en este caso la diferencia es menor, debido como a esa escala. Como son más pequeños, por lo general, no suelen tener tanta diferencia. Si en el ser humano la media, por ejemplo, podrían ser 10 centímetros, diciendo números así un poco al aire, en este caso, por ejemplo, podrían ser solo 6. Se puede entender un poco la idea. Los medianos no tienen grandes características o directamente habilidades mágicas, pero sí unas habilidades intrínsecas que se pueden incluso llamar contradictorias en su forma de ser. Son unos individuos que por lo general viven en comarcas, no viven en grandes ciudades a menos que sea para comerciar. Son muy buenos comerciantes, disfrutan mucho del regateo, de encontrar buen producto, venderlo a buen precio. Son posiblemente comerciantes naturales que han conseguido darse a la buena vida yendo de aquí para allá y tampoco buscando grandes cosas. Por lo general no suelen ser muy avariciosos y lo que buscan es poder estar en una vida tranquila y la mayoría de ellos fumar pipa, directamente poder sentarse, fumar un poco y tener una vida sin preocupaciones, aunque puede ser que tengan una vida considerada humilde o incluso de pobre para algunos, eso muchas veces es suficiente. Como siempre hay ovejas negras, no podemos usar un solo individuo como muestra de todo, pero en el plano general sí que sería un poco la ambición que tienen estos individuos, sin ningún tipo de connotación negativa a la palabra individuo. Se suele destacar que son personas con suerte, pero como si hubiera un ente mágico alrededor suyo que manipulara los dados del destino, por decirlo de alguna manera, y intentase evitar los fallos más garrafales. Son aquellas personas que dicen, no sé cómo ha podido sobrevivir a... Pues lo ha hecho. No se sabe cómo, pero lo ha hecho. Puede ser que incluso tenga que ver con esa gran valentía que parece fulgir dentro de ellos. Son extremadamente carismáticos y eso les hace enfrentarse a todo lo demás, aunque con miedo, con las ganas en las manos y sabiendo que si tienen que hacer algo lo tienen que hacer. Puede ser que no tengan ganas, puede ser que se quejen e intenten evitarlo, pero si lo tienen que hacer, lo hacen. Y esto, como he dicho antes, es lo que se choca con otro factor y es que evitan siempre evitan el conflicto. Ha sucedido muchas veces que comarcas enteras se han declarado en bando neutral, aún estando dentro de un reino e intentando ser reclutados. Por lo general, siempre han preferido la neutralidad. Son personas que lo único que quieren es vivir bien y que les dejen tranquilos. Así que ellos van a intentar no meterse en ninguna guerra. Pero si les atacas, obviamente van a intentar defenderse. No destacan por ser buenos peleadores, sino sobre todo en ese factor de comercio. De hecho, muchas de estos individuos de estas comunidades han conseguido convertir sus comarcas en puntos realmente muy interesantes de comercio gracias a la labor de comerciante, de tasador, de todo lo que tenga que ver con la esfera del comerciante, del intercambio de monedas o incluso intercambio de bienes, y hacer lo suyo y hacer que el pueblo sea un punto de interés, y así logrando sobrevivir y trayendo riqueza a esas pequeñas comarcas que en un mapa muchas veces ni siquiera se ubican. Mi mayor recomendación es intentar
entrar en una casa, obviamente siendo invitado, no intentes entrar en una casa que no es tuya sin la previa autorización, pero intentar que te inviten un grupo. Suelen ser bastante hospitalarios, así que no sería difícil, pero ir, comer con ellos, reírte un poco de si eres de una raza de tamaño normal, entre comillas, o reírte un poco de lo pequeños que son los muebles y comer con ellos y escucharles. Son personas muy vivarachas, que les gusta la conversación, les gusta charlar, contar sus historias, las batallitas del abuelo, que tal vez las batallitas son que una vez se pegó con el dueño del bar porque no le querían dar cerveza. Pero son simplemente batallitas, historias sin maldad. De hecho, un detalle importante es que su cultura no posee leyendas como tal. Son historias, pero que se podrían decir incluso cotidianas o que hacen referencia a otras razas como parte de esa leyenda. Pero ellos no buscan la gloria, lo que buscan es vivir bien. Y supongo que por esa intención de centrarse en la buena vida y no en dejar un legado o dejar algo importante, o por lo general lo que se hace es esas historias no han surgido como se han surgido en otras culturas. Eso sí, lo que muchas veces hacen es tomar historias de los demás y contarlas, sobre todo en las fiestas de cosecha o contarlas en la taberna. Les gusta mucho hablar, así que yo lo que te recomiendo es que si vas a tener un amigo, que sea un mediano, un poco vivaracho, que le guste beber un poco y que cuando esté un poco contento suelte todo. Y ahí, vamos, has encontrado una mina de oro. Chip Chick, ¿podrías pasar de página, por favor? ¿Cuál deberíamos hacer ahora? Veamos. Chip Chick, ¿qué prefieres tú? ¿Quieres que hagamos los forjados? ¿Hagamos a los tieflings? ¿Los goblins tal vez? ¿O los Aasimar? Muy bien. Venga, haremos los Aasimar. Son un poco extraños de ver, pero son extremadamente interesantes, así que... Muy bien. Apunta, Chip-Chick. Capítulo 3. Los Aasimar. ¿Qué título le ponemos? Los hijos de Dios. Tal vez la prole celestial. Sí, la prole celestial. Ese título sí que engancha. Muy bien, capítulo 3. La prole celestial. Efectivamente, sí, la prole. Para quien no lo sepa, prole es los hijos, tu descendencia. Quien tiene prole es aquel que tiene descendencia. Y ser la prole celestial es ser los hijos, la prole de aquello que es celestial, que es divino, que es de los dioses. Efectivamente, sí. Los Aasimar son literalmente los hijos de los dioses. Son seres que no tienen una apariencia definida, una altura definida o directamente algo en concreto que sea parte de su aspecto usual, debido a que como hay tal cantidad de dioses, con tal cantidad de dominios, no hay solo un tipo de Aasimar, sino que hay muchos, decenas de ellos. Pero para poner un ejemplo un poco más palpable, pondré de ejemplo a Cera. Sí, con Z, C-E-R-A, Cera. Cera fue una clérigo que conocí hace ya un par de años en una de las fiestas y la conocí porque me detuvo. Efectivamente sí, ese día bebí de más, me puse un poco tonto y acabé pegándome de palos con alguien en medio de la fiesta y eso causó que tuviera que dormir en el calabozo. Concretamente la que me detuvo fue ella, la líder del convento y hija del dios Lathander, que era directamente la hija
O sea, sí, parece ser raro, ¿vale? Chip Chick. Sí, lo sé, sí, vale. He conocido a la hija de la Thunder, sí. No me lo estoy inventando, ¿vale? Pero no me distraigas, he de proseguir. Me detuvo y pude charlar con ella. En el calabozo, con poca luz, pero pude charlar con ella. Si tuviera que describirla, tenía un aspecto humanoide, era bastante humana. De hecho, parece ser que sus padres, porque sí, eso lo explicaremos luego, pero tenía padres. Sus padres eran humanos, aunque eso no impide que una Aasimar pueda ser de otra raza. Pero digamos que ella en base era humana, pero tenía rasgos celestiales. El rasgo más claro es que tenía el pelo blanco, muy largo, pero antinaturalmente largo. Era como que decías, vale, el pelo le ha crecido para ser así. No que le haya crecido el pelo y ella se lo haya peinado, no, el pelo le crece para ser así. Era divinamente perfecto. Sus ojos eran de un color dorado, tenían un iris dorado. No era un iris normal, era un iris que brillaba incluso en la oscuridad de la noche, como si tuviera el fulgor del sol, aún brillando cuando las estrellas vigilan. Por el resto, lo único que pude ver es que tenía las uñas pintadas, pero creo que eso era directamente manicura, no era nada divino, aunque le quedaba divino. Vale, me callo. Hablamos con ella un poco y fue curioso, la verdad. Era extraño porque sentía una presencia sobrenatural. Imponía, he de admitir que imponía. Era joven, se le veía muy joven, aunque luego me contaron que tenía 60 años. Pero bueno, los Aasimar son los hijos de Dios, no envejecen al mismo ritmo que un humano. En el caso de los Aasimar, y como es el caso de ella, digamos que su longevidad se ve extendida por sus rasgos divinos y también adquieren poderes, que en este caso sí que tienen poderes, de su progenitor. En cuanto me refiero a progenitor, no es que literalmente haya bajado Dios y se haya zumbado a alguien. Cuando me refiero a progenitor, me refiero a que directamente, por ejemplo, un bebé ha sido bendecido por la Thunder y se le ha otorgado una visión. O sea, no intrínsecamente, que en algunos casos sí, pero no intrínsecamente ha quedado alguien preñado de la Thunder, sino que ha tomado un bebé que una pareja de mortales ha tenido y lo ha convertido en una especie de heraldo, le ha dado un nuevo destino, lo cual ya sería debatible si es ético o no, pero son dioses. Yo no voy a ser el que me queje porque si no me queda un rayo. Por lo general, si la naturaleza del dios es benigna, poseen magia curativa capaz de sanar enfermedades con solo un toque de la mano, o directamente pueden invocar el poder de su padre e expulsar muertos vivientes o controlarlos en caso de que éste pueda incluso tener influencia sobre ellos. Hay Aasimars que son buenos, hay Aasimars que son malos. Es difícil de buscarle una línea de comportamiento porque muchas veces es un destino que esas personas no han elegido, que se les impone desde pequeños, y varias veces ha sucedido que una Aasimar ha acabado traicionando la naturaleza de su padre, volviéndose una Aasimar renegado, una Aasimar que reniega de lo que se le ha impuesto y de la voluntad de los dioses, que he de decir que hay que tener las agallas muy bien puestas para desafiar a los dioses, así que todo mi respeto. Aunque por lo general sí suelen aceptar ese destino y acaban convertidos, en este caso, en una de las líderes clericales del culto a la Thunder, o en otros casos se acaban convirtiendo en paladines y luchan en la guerra
para defender el nombre de su deidad o a defender la justicia que imparte su deidad. Y en algunos casos concretos se vuelven líderes de secta. He oído historias de Aasimar volviéndose líderes de secta, formando comunidades que lo adoran como si fuera un dios, que no sé si era lo que buscaban, pero ciertamente, bueno, algo de influencia sí que ejercen. Y bien, Chipchi, creo que no me he dejado nada, ¿no?, de los Aasimar. ¿No? Vale, muy bien. Entonces, yo creo que puedes dejar la pluma. Y creo que por ahí podemos dejarlo. Ay, que eso ya tengo. Aunque también tengo hambre. ¿Qué prefieres comer? Vale. A mí la verdad es que no me apetece una ensalada. Nos hacemos una hamburguesa. Lo sabía.